Buenos días, qué hermoso domingo nos ha dado el Señor. El sol está totalmente hermoso y un clima hermoso aquí en San George, Utah. Primeramente, doy gracias a todos los que se están sintonizándose para escuchar la palabra de hoy. Continuamos con el libro de Santiago. Hoy entramos al capítulo 2 de Santiago y espero que estés listo, cómodo en la intimidad de tu sala, tu cuarto o en el patio, no lo sé, pero estate listo porque Dios tiene un mensaje especial para ti. Y Dios nos va a hablar a través del libro de Santiago en el capítulo 2. Quiero orar y mientras entramos en oración, el salmo de hoy que vamos a tomar lectura es el Salmo 43. Si tienes Biblia, acompáñame al Salmo 43 para tomar la lectura del Salmo de hoy. Pero antes de nada vamos a orar, dar gracias a Dios que estamos de nuevo conectados y listos para enseñar la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por esta gloriosa mañana que tú nos despiertas, nos das la vida, el soplo, el respirar, Señor, y venimos ante ti agradecidos porque tú eres el creador y tú has preparado buenas obras para que andemos en ellas, para que nadie se vanaglorie. Pedimos esta mañana, Señor, que si hay algún corazón inquieto, tú traigas paz. Y, Señor, estén confiados de depender en ti el 100%, Padre. Oramos así por aquellos que están enfermos. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret, donde encontramos sanidad. Sánalo, Padre. Alívialo. Oramos también por aquellos que, Señor, tienen necesidad, que nunca falte el pan de cada día en sus hogares. Y sobre todo, Padre, no nos metas en tentación. Gracias por el privilegio que nos das, compartir tu palabra esta gloriosa mañana y sobre todo, Padre, saber que estamos unidos en el Espíritu. No importa las distancias, no importa, Señor, dónde nos encontramos, tú nos encuentras, Señor, en el Espíritu y verdad. Oramos, Señor, que seas tú quien abra el entendimiento, abras nuestros corazones a lo que tú tienes preparado esta gloriosa mañana para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. En el Salmo 43 vamos a tomar lectura. Dice la palabra: Búscame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Acá vemos una oración de liberación, vemos el salmista pidiendo ayuda, pero qué hermoso termina el salmo. Dice, esperaré en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. No importa la opresión que estamos viviendo, no importa las situaciones que estemos viviendo, mientras no pierdas la esperanza, continúa alabando a Dios. Él es tu salvación. Y qué hermoso declara acá, es mi Dios mío. ¿Es tu Dios? Hermoso salmo para meditar y sobre todo este salmo de plegaria y liberación. Entramos a nuestro estudio en el capítulo 2 de Santiago. En este capítulo 2 va a hablar sobre la acepción de personas. Y esto es algo que ha existido
durante la historia. Y aquí en este capítulo 2, Santiago se va a referir a todos esos cristianos esparcidos, a todos esos cristianos que Dios de una manera a otra se han alejado y quieren traerlos de nuevo. De una manera a otra han tomado bandos y han hecho acepción de personas. He titulado nuestro estudio hoy, Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Así que si tienes Biblia, acompáñame al capítulo 2. Hoy vamos a cubrir 13 versículos. Y el tema esencial de este pasaje de hoy es que Dios no hace acepción de personas. Lo que significa es que Dios ofrece salvación a todo hombre, sea el multimillonario del mundo o sea el más pobre del mundo. No importa las circunstancias, nacionalidades, sistema político, Dios está dispuesto a aceptar a cualquiera, porque no hace excepción de personas. Dios ofrece salvación, no solamente al judío, al gentil. Y cuando referimos en la palabra gentil, se refiere a todos nosotros que no somos judíos. La palabra acepción es prosopoleptes en el original griego, una palabra que hace referencia a un juez, a un hombre que hace una decisión basada al hecho de mirar a la persona en los ojos. Tenemos que entender que bajo la ley romana, y estamos viviendo esta escritura que fue hecha bajo la ley romana, escrita por Santiago, las circunstancias eran más complicadas, porque el juez en ese tiempo tomaba preferencia de la persona, y tomaba sobornos, y tomaba la afiliación política. Así que un juez no era una persona justa, y hacía acepción de personas según el estatus de la persona que le llegaba ante su corte. Y es importante que aquí podemos reflejar lo que nos está hablando Santiago, que Dios a un estado elevado, Él no hace acepción de personas. Cuando el primer gentil llega al cristianismo, el apóstol Pedro percibió que Dios no hacía excepción de personas, sino que toda persona que quiera darle honra a Dios está disponible para ser aceptado. Así que vamos a entrar al primer versículo del capítulo 2 del libro de Santiago. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En este primer versículo, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo nos indica que no debemos hacer acepción de personas porque todos somos iguales. No hay razón de discriminar a nadie. Y hoy en día vivimos en un país que hay mucha discriminación. Y esa discriminación a veces entra dentro de los círculos cristianos. Debemos recordar que en el tiempo que escribió esto Santiago, en el Imperio Romano, había mucho prejuicio, odio sobre la clase etnias, la nacionalidad, el trasfondo religioso. Y por eso, hoy en día, podemos tomar esta escritura y podemos reflejarnos 2000 años atrás, que esto era común, era algo práctico que se hacía acepción de personas. Pero hoy en día, que estamos en el 2020, esto no es aceptable. Porque el cristianismo ha crecido. Ya no somos ignorantes de la verdad.
ya no somos ignorantes de lo falso, sino que nos habla específicamente que si todos estamos en Jesús, no hay razón para discriminación, no hay razón para hacer acepción de personas. Y es importante porque personalmente he estado en diferentes lugares, tanto he estado en América Latina, América del Norte, en Europa, estuve en Alemania, en la Alemania que fue el centro de odio para los judíos. Y específicamente el año pasado estuve en el año febrero estuve en Alemania. Imagínate, en un auditorio puro alemán, escuchando predicar a un mexicano como yo. Sin acepción de personas, abrieron la puerta, me dieron el púlpito para predicar la palabra de Dios. Y allí ves la diferencia, que los que estamos verdaderamente en Cristo, abrazamos al alemán, al chino, al judío, al americano, al hispano, al indio. Esto no debe existir discriminación dentro de los que clamamos ser cristianos. Pero tristemente hay iglesias que discriminan. Y Jesús rompió esa muralla, esa división que existía dentro de la raza humana. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, porque Él es nuestra paz. Escucha bien claro, Él es nuestra paz. Y cuando dice Él es nuestra paz, significa que ha derribado toda separación que existía. Ha derribado la carne de enemistades, la ley de los mandamientos de ritos, para edificar los dos en un nuevo hombre haciendo la paz. Algo que identifica muy fuertemente a los cristianos es la unidad. Si somos el cuerpo de Cristo y somos clamados ser hijos de Dios, somos una familia. Y no importa a la iglesia que vayas, no importa a la iglesia que visites, no importa a la iglesia que no conoces, si ellos claman ser hijos de Dios, claman ser cristianos, nosotros, nuestro deber espiritual es abrir los brazos y recibir a la persona con el amor de Cristo. Esto es la unidad. Y el Señor Jesucristo a esto vino a hacer, a derribar esas paredes, a traer unidad. Y todos los que estamos en Cristo, sea gentil, judío, masculino, femenino, raza, hermanos, no debe haber distinción de personas, porque todos somos hermanos en Cristo. Incluyo un poco más, no debe haber distinción hasta para diezmar, porque hay veces dice, yo soy pobre y no puedo darle a Dios, pero él sí es rico y él sí le puede dar a Dios. No, hermanos, no debemos hacer acepción de personas al dar lo que le corresponde a Dios también. Cuando se derrumba esa barrera, los apóstoles entendieron perfectamente que no había acepción de personas, que todos somos iguales. Dice 2 de Crónicas 19:7, sea pues con vosotros el temor de Dios. Mirad lo que hacéis, porque Jehová, nuestro Dios, no hace acepción de personas. Job 34:19. Cuando menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico al pobre, porque todos somos obra de sus manos. Romanos 2:10-11. Pero gloria y honra, paz a todo que hace el bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Entonces, la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay muchas citas que nos hablan
de no hacer acepción de personas. Y el libro de Santiago va a un punto más específico ahora a identificar a hombres que usaban anillo de oro. Miren, versículos 2 y 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate allá bajo mi estrado. ¿No haces distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahora, para entender un poco más la cultura de la cual Santiago está escribiendo, porque está escribiendo hace 2000 años a una cultura judía, una cultura romana. Un hombre que tenía un anillo de oro era una persona asociada con la riqueza de ese tiempo romana. Si un judío traía un anillo de oro, también era asociado con la riqueza romana, porque ellos tenían el control total de la población. Y esta era una marca de riqueza. Y era común que todo hombre distintivo y rico y aclamado tenía que usar el anillo de oro en la mano izquierda. Entonces, esto era una pauta para aquellos que, si no le veían anillo de oro en el lado izquierdo, pues era un ciudadano común y corriente. Pero si había un hombre que tenía un anillo de oro en el lado izquierdo, este era un hombre influyente dentro de la ciudad y era tratado diferente que a los demás. Se entraba a una sinagoga, quitaban a cualquier persona que estaba delante y se sentaba este hombre que llevaba un anillo de oro. Entonces, entendiendo esto en la parte cultural de hace 2000 años, pues hoy no aplica porque la mayoría de nosotros tenemos anillo de oro y míreme, creo que no es oro, pero parece oro y lo llevo en la mano izquierda y no estoy asociado con la riqueza, sino que hoy en día es diferente, pero en los tiempos de Santiago, cuando habla de anillo de oro de hombre, era respetado, no importa si había una mesa y habían 10 judíos comiendo en la mesa y entra un hombre rico a comer y no hay mesa, levantaban a los 10 judíos de la mesa y le daban la mesa al hombre que tenía el anillo del lado izquierdo de oro. Entonces, entendiendo un poco más el trasfondo, esto es una exhortación muy fuerte que está diciendo Santiago en los tiempos de 2000 años atrás, que a pesar que el cristianismo estaba empezando, había acepción de personas. ¿Por qué? Porque le tenían más miedo al hombre que tenía el anillo de oro para no acusarlos y ya no tenían miedo a la palabra de Dios que no hagas acepción de personas. Y es lo que significa este versículo, pues el Señor sabe perfectamente el corazón y la apariencia exterior, pero también el Señor conoce la apariencia interior, los corazones. Cuando asumimos que un hombre rico, un hombre que lleva un anillo o que viste mejor, es más valor, tiene más valor que un hombre pobre. En lo financiero sí, pero en la fe no. Todos debemos ser iguales. Y es hermoso que hay iglesias que no hacen excepción de personas. Hay iglesias que tratan a todos iguales. Y esa es la manera como nos está enseñando, nos está exhortando acá el libro de Santiago. Toda profesión de fe, hermanos, es inválida si nosotros hacemos acepción de personas. Tanto el pobre como el rico son iguales ante los ojos de Dios.
Es triste a veces cuando manejamos y vemos personas en las esquinas pidiendo ayuda, pidiendo un apoyo. Algunos son verdaderos que lo necesitan, otros no. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a juzgar, empezamos a poner nuestra mente, mira a este derrotado, este si le doy se va a ir a tomar, estás haciendo acepción de personas. Si está pidiendo algo de necesidad, en tu buen corazón, tú dáselo, porque no se lo das a Él, se lo das a Cristo Jesús. Entonces, esto empieza a crecer en nuestros corazones y en vez de tener un corazón dador, un corazón agradecido, empezamos a hacer acepción de personas. No, pues no voy a apoyar esta misión, no me gusta, pues no voy a mandar esto. Pues esta semana no voy a dar. Empezamos a hacer acepción de personas. Esto no debe ser. ¿Por qué? Porque estás juzgando. Entonces, relativamente a lo que me referí históricamente a un hombre que tenía un anillo de oro y entraba a una sinagoga y le daban preferencia, hoy en día nosotros podemos dar preferencia. No tenemos un anillo de oro, pero ¿sabes qué? Tenemos un corazón corrupto, un corazón inclinado a pensamientos y maquilaciones de maldad. Y esto no debe de ser. Continuamos en el versículo 5 y 7. Hermanos míos, amados, oír. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que la aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No se oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que sus arrasan a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? A pesar de que es fácil para que los hombres sean parciales para los ricos, Dios no es parcial hacia los ricos, son igual para ellos. De hecho, ya que las riquezas son obstáculos para los hombres ricos entrar al reino de Dios, es más fácil que un hombre pobre reciba las cosas de fe en convicción que un hombre rico. Y por eso dice acá, Dios ha elegido a los pobres en sintonía para que tengan confianza en Dios. Pero un rico tiene más confianza en lo que él puede hacer con su dinero en vez de lo que Dios puede hacer en su vida. Así que dice aquí que el pobre ha sido elegido para ser ricos en la fe. Y sí, es interesante este pasaje, porque como misionero he tenido experiencias hermosas y he tratado con gente rica y pobre. Me acuerdo una vez que mi hijo Sammy y yo fuimos a un pueblo. El pueblo es Jocabá. Estábamos empezando a orar para abrir una misión y conocimos a una familia ya. Y ya era tarde, era como las, 6 de la tarde o 8 de la noche, no me acuerdo. Y nos invitó esta persona a su casa. Nos invitó a cenar. Y mi hijo Sammy y yo teníamos hambre. Y dijimos, qué bendición, nos han invitado a cenar. Y llegamos a la casa. Y la casa literalmente era una casa de cartón. Y entramos y vimos la extrema pobreza que vivían estas personas, esta familia. Y yo y mi Sammy miramos a él y dice, ¿qué nos van a dar de comer, papá? No lo sé. Y se sentaron con nosotros y empezamos a conversar. Y ya habían pasado como 20 minutos y todavía no nos servían. Y nosotros teníamos hambre. Y seguimos platicando hasta que en los 40 minutos empezamos a oír el cacateo de una gallina. Y nos dijo el Señor,
ya está la cena. ¿Qué estaba significando? Que la gallina acababa de dar huevos y era lo que íbamos a cenar. ¡Wow! Nos quedamos impresionados de la fe, de la amabilidad de esta persona, de invitarnos a cenar cuando él mismo no tenía nada que comer. Y sí, fueron a buscar los huevos, fueron 2 o 3 huevos, no me acuerdo muy bien. Hicieron huevos revueltos y nos dieron chile molido y unas tortillitas. Créeme que fue la cena más deliciosa y más rica del mundo. Y esas experiencias se las cuento porque tú dirás, es una fábula eso. No, hermanos, el hombre pobre depende más en lo que Dios le va a dar que en sus propios recursos. Y por eso dice acá claramente que ellos son herederos del reino. Debido a que el rico es más difícil que entre al reino de los cielos. No lo ha elegido Dios, pero sí Dios no hace acepción de personas. Pero si ellos desean venir a Dios, tanto el pobre como el rico son bien recibidos, pero son realmente quebrantados de corazón en el mismo sentir, porque un hombre rico no es quebrantado del mismo sentir que un corazón pobre, pero un corazón pobre sí es quebrantado hasta el punto de rendirse totalmente. Un hombre rico no se rinde totalmente. Y no quiero hablar en la mayoría, porque sí hay hombres ricos que realmente se quebrantan totalmente a Dios. Y por eso en ese libro de Santiago recuerda a los lectores que tengamos cuidado, mucho cuidado. Si Dios nos ha traído bienestar financiero en nuestra vida, usemos bien nuestros bienes y sobre todo nuestros bienes, la mejor inversión es en el reino de Dios. Y por eso la palabra nos dice claramente que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto nos recuerda. Versículo 8 y 9 nos habla la palabra. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley de los transgresores. Este versículo es más claro que el agua. Si realmente quieres cumplir la ley real, y habla de rey real porque servimos a un rey, nuestro Señor Jesús es un rey, y es una ley real que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago hace acá un énfasis muy fuerte. Si eres hijo de un rey, el rey de los cielos, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuánto nos amamos nosotros? Demasiado, hermanos. Cuando estamos cansados, queremos descansar. Cuando estamos hambrientos, queremos comer. Cuando nos levantamos y traemos las greñas paradas, queremos ponerlas bien. Cuando tenemos el pelo largo, cuidamos muy bien nuestras personas. Y por eso dice, debes amarla como tu propia persona. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la ley real. Santiago nos recuerda muy fuertemente y más claro que el agua, que si te vas a llamar cristiano, debes portar la bandera del amor. Y esa bandera de amor, su primera declaración es amar al prójimo como a ti mismo. Y notemos que pone al prójimo primero, no a ti. Amarás al prójimo como a ti mismo. Porque vuelvo a decir, no tengo problema por amarme, pero empezar a amar a mi prójimo sí tengo problema. Entonces debo poner primero la bandera del cristianismo, que es amar a mi prójimo para que yo me ame consecuentemente a mí mismo. Si amo a mi prójimo, entonces me amo a mí mismo. Versículos 10 y 13. Porque cualquiera que guardara toda ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas,
ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como a los que habéis sido juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordia se hará para aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí básicamente Santiago nos alerta de cumplir la ley, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, lo sabemos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, son 10. Y esos 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas. La primera tabla contenía 4 mandamientos, que significa la relación personal con Dios. Y la segunda tabla contiene 6 mandamientos, que es tu relación con el prójimo. Es interesante que hay más mandamientos en la segunda tabla relacionados con el prójimo que en la primera tabla que es relacionado con Dios. Los doctores de la ley, intérpretes de la ley, los escribas se acercaron a Jesús y le dijeron, de estos 10 mandamientos, ¿cuál es el principal, Jesús? Querían tentar a Jesús. ¿Qué iba a responder? ¿Cuál de los 10 mandamientos le iba a decir era el más importante? Y lo que hizo el Señor Jesucristo, dijo, amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todo tu corazón. Es el primer mandamiento. O sea, ¿qué dijo? Que los 4 primeros mandamientos de la primera tabla pues, lo resumió en uno, en amar a Dios sobre todas las cosas. Y después brincó y dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo Jesús? De la segunda tabla, que mantiene los 6 mandamientos contra tu prójimo, lo definió de una manera, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, y si cumples con esto, has cumplido con toda la ley. Y es interesante porque los judíos, aparte que Dios les había dado 10 mandamientos, ellos agregaron 613 mandamientos en la ley del Torah, y tenían que cumplir todos esos. Así que era difícil para ellos cumplir todos estos. Pero aquí nos habla específicamente, como leímos anteriormente, amar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí encontramos la obediencia, que estamos bajo la libertad de la ley de Cristo. ¿Y cómo cumplimos esta libertad? Simplemente amando a nuestro prójimo y amando a Dios. Amando a Dios primeramente y amando a nuestro prójimo. Con eso hemos cumplido la ley. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8 al 10, nos habla, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes en el Señor. Pero por tanto, procuremos también estar ausentes o presentes, serles agradables. Porque el menester que nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiera hecho en medio del cuerpo, sea bueno o malo. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Está diciendo que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas a Dios, sea el bueno o sea el malo. Vamos a estar bajo el gran trono del tribunal blanco, que nos habla mucho Apocalipsis. Y vamos a ser juzgados por lo que hicimos, lo bueno y lo malo. Los cristianos también seremos juzgados en lo bueno o lo malo que hicimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que nosotros seremos juzgados porque conociendo a Jesucristo, no viviste siguiendo a Jesucristo. Que conociendo a Jesucristo, no le dices honra. Que sabiendo la verdad, no la obedeciste. En eso seremos juzgados los cristianos. ¿Qué hiciste en el nombre de Cristo Jesús? Santiago está relatando un principio. Y este principio lo encontramos en el capítulo 7, en el Sermón del Monte.
que nos dice que con la misma vara seremos juzgados, que no juzguemos. Con la medida que medís, os serás medido. Así que esta mañana hemos tocado un tema muy importante, la acepción de personas, y espero que tengas tiempo para escucharlo de nuevo en nuestro canal de Conexión. Puedes entrar a YouTube, suscribirte a nuestro canal Conexión y escuchar de nuevo el mensaje y ver cómo estás andando en las cosas de Dios. Cuando empezamos el libro de Santiago, hablé que el mensaje de Santiago es dirigido a nosotros para vivirla prácticamente en nuestra vida cotidiana. No es algo que digamos, no, que ya terminé el libro de Santiago. Es algo que necesitamos nosotros aplicar en nuestro diario vivir. Es la vida práctica del cristiano. Y aquí, específicamente, acepción de personas, nos habla a nosotros como pastores, a nosotros como líderes, a nosotros como hermanos, como familia, no hacer acepción de personas. Abrazarlos con amor, porque Dios no permite acepción de personas en su familia. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Ayúdanos a vivir en armonía. Aplicar este principio de vivir sin acepción de personas, Señor. Quitar el racismo en medio de toda esta humanidad, Padre. Que todos somos iguales ante tus ojos. Perdónanos y ayúdanos a continuar creciendo en el Espíritu y verdad. En Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo, hermanos, que mañana es la noche de oración a las 7 de la noche. Mándanos tus peticiones, con mucho gusto las vamos a recibir y las vamos a orar. Y mañana vamos a experimentar algo nuevo. Vamos a tratar de conectar personas que oren con nosotros. Acá mi esposa ha estado aprendiendo un poquito de invitaciones, así que vamos a ver cómo sale mañana. Así que tennos paciencia. Así que te puedes conectar con nosotros para orar y estar unidos en oración a medio de la tecnología. Así que damos gracias a Dios por esta mañana. ¿Y qué más me resta? Que tengas un bendecido día y que la gracia de Dios y su misericordia esté siempre contigo. Dios los bendiga y tengan un excelente día. Bendiciones.